El apocalipsis. La desaparición de toda una sociedad o su autodestrucción. El fin de una civilización. Nosotros, mientras seguimos con nuestra vida diaria, apenas pensamos en eso. Estamos convencidos de que algo así no podría pasarnos. Pero a otras civilizaciones les ocurrió. Apocalipsis de la antigüedad. Los vikingos, terribles guerreros y expertos navegantes. En el siglo VIII de nuestra era, los vikingos zarpan desde los países escandinavos, Noruega, Dinamarca y Suecia, y navegan por toda Europa. Asaltan y saquean los ricos asentamientos costeros de las actuales Alemania, Gran Bretaña y Francia. Pero no se detienen ahí. Estos exploradores vikingos colonizan las remotas islas Feroe y son los primeros en pisar Islandia. Incluso llegan en sus barcos a lugares tan lejanos como Terranova, en Canadá. Llegan a las costas del norte de América 500 años antes que Colón. Y en el año 985 ya habían establecido un asentamiento en Groenlandia, la colonia europea más remota del mundo. Es un territorio inhóspito y hostil, en los confines de su mundo conocido, más al norte de lo que incluso ellos podían imaginar. Y ellos eran los hombres del norte. Este es uno de los lugares más remotos de la Tierra, pero consiguen asentarse. Crían vacas, ovejas y cabras para alimentarse con leche y queso. Construyen graneros, aldeas e incluso iglesias. Y comercian con una de las mercancías más preciadas de la época: el marfil, que permitió la creación de algunas de las obras de arte más refinadas de Europa en este periodo. Durante casi 500 años los vikingos prosperan en Groenlandia, pero de repente desaparecen. ¿Cómo pudo desvanecerse toda una colonia? ¿Y cuál fue la causa de su apocalipsis? Apocalipsis de la antigüedad, los vikingos de Groenlandia. La historia de los vikingos de Groenlandia comienza con Erik el Rojo. Aunque no se conserva ningún relato escrito por los propios groenlandeses, la historia de esta colonia vikinga y de su fundador se recoge en manuscritos islandeses y noruegos del siglo XIII. La saga de los groenlandeses y la saga de Erik el Rojo. Erik el Rojo nació en Noruega en el año 950. Eso es lo que cuentan las sagas. Y cuando aún era un niño, su padre mata a un hombre, por lo que toda la familia acaba exiliada en el lugar más remoto, en la Islandia vikinga. Islandia es como el fin del mundo para los vikingos. Cuando Erik el Rojo llega a la edad adulta, sigue los pasos de su padre. En el año 982, Erik el Rojo en una pelea mata a 2 hombres, por lo que es desterrado como castigo por estas muertes. Se encuentra en la misma situación que su padre, y cuando este abandonó Noruega se fue al fin del mundo, a Islandia. ¿A dónde irá Erik el Rojo? Zarpa y pone rumbo al oeste. Otros vikingos han regresado antes y han contado historias de tierras que han avistado, de un lugar donde un hombre podría rehacer su fortuna y volver a establecerse. Así que Erik el Rojo decide arriesgarse. Durante 3 años, la duración de su exilio, explora la costa de una inhóspita isla cubierta de hielo. Y descubre, entre los fiordos y las bahías cubiertas de hielo, 2 zonas que tienen el potencial de ser habitables.
Cuando Eric regresa, habla de este lugar que ha descubierto y que muy inteligentemente ha llamado Groenlandia, la Tierra Verde. Motivados por la escasez de tierras cultivables, este nuevo lugar despierta el interés de los vikingos islandeses. En aquel momento, en la década del 980, en Islandia había demasiada gente, de modo que si eras un joven vikingo que quería establecer su propio hogar, no podías hacerlo en Islandia. En cambio, Groenlandia ofrecía la oportunidad de tener tu propia granja, tu propia tierra. Para muchos vikingos, era el sueño de su vida. 400 vikingos islandeses siguen a Eric el Rojo en 25 barcos y emprenden el peligroso viaje a través del Atlántico Norte. Solo 14 barcos llegan a Groenlandia, 11 se hunden y todos sus tripulantes mueren. Sin dejarse amedrentar, estos primeros colonos vikingos, liderados por Eric el Rojo, se establecen en dos zonas. El asentamiento oriental en el extremo sur de Groenlandia y el occidental 480 kilómetros más al norte, en la costa oeste. Estas bases brindan a los vikingos la oportunidad de explorar esta nueva tierra en busca de riquezas exóticas para comerciar con Europa. Un nuevo puesto comercial desde el que enriquecerse. En aquella época es el enclave europeo más remoto del mundo y el más frío de los asentamientos nórdicos en el Atlántico. Tienen los inviernos más duros y largos imaginables. No es un lugar fácil y desde luego no merece el nombre de Tierra Verde. Debería llamarse Tierra Fría y Oscura. ¿Cómo podía sobrevivir allí un ser humano? Los vikingos de Groenlandia no dejaron ningún documento escrito, por lo que corresponde a los arqueólogos descubrir cómo pudieron sobrevivir en un clima tan brutal. En 1932, casi 1000 años después de la fundación de la Groenlandia vikinga, Og Rosell busca respuestas. El arqueólogo danés excava en los restos de la granja de la iglesia de Sadnes, en el asentamiento occidental. Al ser uno de los primeros asentamientos vikingos, podría ofrecer pistas sobre su vida. Mientras examina el suelo en los primeros estratos de la ocupación, descubre restos de carbón diseminados por toda la granja. El asentamiento había sufrido un gran incendio. Pero para Rosell no se trata de una prueba de destrucción, sino todo lo contrario. Su análisis demuestra que los primeros colonos vikingos quemaron el paisaje para estimular el crecimiento de la hierba. Cuando llegaban a un lugar necesitaban eliminar los matorrales y los árboles porque lo que querían para sus animales era hierba. Traían ovejas, cabras, vacas, así que lo primero que hacían era quemar todos los matorrales y los árboles pequeños para que creciera la hierba. Los vikingos trajeron consigo su tradicional modo de vida pastoril, y esto significa que criaban animales con el fin de alimentarse de sus productos, es decir, leche y queso. Y tienen que producir suficiente heno para mantener alimentados a esos animales durante todo el año. Y funciona. Transforman el entorno en una tierra que se puede cultivar. A lo largo de los siglos, más vikingos escandinavos e islandeses siguen los pasos de Eric el Rojo, navegando hacia el oeste en busca de pastos más verdes. En su apogeo, el asentamiento nórdico de Groenlandia alcanza una población de hasta 5000 habitantes. La mayoría de los vikingos se establecieron en el asentamiento oriental debido a los acantilados y los fiordos que les protegían de los elementos y el suelo era mejor para la agricultura. Aún así, la vida es dura. Y para sobrevivir en este clima tan adverso necesitan algo más que animales de los que alimentarse. Los vikingos necesitan una nueva forma de vida y de comercio.
Los vikingos que viven en los países escandinavos en esta época son bastante libres y pueden comerciar. Tienen señores, pero son dueños de su propio destino. Es una situación muy diferente a la de Groenlandia. Aquí todo el poder de la sociedad vikinga está en manos de los terratenientes o caciques. Son autócratas, controlan a todos los colonos que hay bajo su mando y se aseguran de que todo el trabajo que se hace en Groenlandia contribuya a la supervivencia de la comunidad. La sociedad vikinga de Groenlandia estaba muy estructurada, era bastante rígida y jerárquica. En aquellas condiciones tan duras, eso garantizaba que todos trabajaran para la comunidad, criando el ganado, construyendo establos para el invierno. También les aseguraba un suministro constante de productos lácteos. Y cuando necesitaban más alimentos, recurrían a la caza del caribú o de las focas. Por lo que sabemos, la caza de focas en tierras nórdicas consistía en una línea de barcos que acorralaban a las focas contra la tierra o contra el hielo, con las redes tendidas entre ellas. La idea era cazar muchas a la vez. Esto habría requerido que todos los hombres sanos fueran a la caza y luego la carne se distribuía a todas las granjas. En las granjas, las mujeres trabajaban para mantener el asentamiento. Mientras los hombres cazan, las mujeres se ocupan de la granja. Las mujeres alimentan a los animales y hacen las reparaciones necesarias. Sin las mujeres no habrían existido los vikingos. Se desarrolla una rígida estructura social, con los caciques en lo más alto gobernando a toda la comunidad, lo que les permite sobrevivir en este gélido clima. Pero para prosperar realmente, los vikingos necesitan construir una economía. Los asentamientos ofrecen muy poco que vender, así que miran más allá, hacia los mares helados. Los vikingos, liderados por Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, zarpan en busca de nuevas fuentes de riqueza. A 1200 kilómetros al suroeste del asentamiento oriental, tocan tierra y establecen un nuevo puesto avanzado en la actual Terra Nova, Canadá. 500 años antes de que Colón llegara a América, los vikingos llegan a Canadá. Es precioso, tiene árboles, es perfecto para construir barcos y tiene unas uvas maravillosas, por lo que lo llaman Vinland. Pero las hostilidades con las tribus indígenas comienzan tan pronto como Leif Erikson pone el pie en tierra. Las bajas vikingas aumentan y cada vez es más difícil mantener el puesto avanzado. El viaje a través de los agitados mares del Atlántico Norte resulta mucho menos atractivo. Tras solo 10 años, los vikingos renuncian a cualquier esperanza de mantener aquí un asentamiento permanente. La búsqueda de productos exóticos para comerciar con Europa se detiene. Pero debido a la escasez de árboles en Groenlandia, los vikingos se ven obligados a regresar a Vinlandia periódicamente en busca de madera. Dependían totalmente del suministro de madera para la construcción de sus barcos y el mantenimiento de sus casas. Pero poco después encuentran una fuente de riqueza mucho más cerca de su nuevo hogar groenlandés. A unos 27 días de navegación desde el asentamiento oriental o a 15 días desde el asentamiento occidental hacia el norte, donde el clima es más frío y duro, descubrieron este cazadero que llamaron Norsepa, que significa cazadero del norte. Es una zona en la que abunda un animal exótico, peligroso, pero muy rentable. Lo que encuentran es posiblemente de lo más apreciado en toda Europa, y es la morsa. La morsa tiene colmillos de marfil y toda Europa está buscando marfil desesperadamente. El marfil es una de las materias más preciosas para los europeos, tanto como el oro. Se hacían joyas y objetos preciosos con él. Y en el norte de Groenlandia los vikingos encuentran un filón casi inagotable. Cada verano emprendían un peligroso viaje hacia el norte para cazar tantas morsas como pudieran.
También era algo comunal. La clave era a quién pertenecían los barcos que podían llevarte hasta los cazaderos, y la respuesta era a los caciques. Todo el proceso requería una gran cantidad de hombres y también exigía una gran valentía. En realidad son animales muy peligrosos. Los vikingos cazaban tantas morsas como podían. Les cortaban la mandíbula y la cabeza y se las llevaban a los asentamientos. Hallazgos arqueológicos recientes han revelado la presencia de trozos de mandíbula de morsa en los asentamientos occidentales y orientales. Todos colaboraban en la extracción de los colmillos que se enviaban a Europa a través de Islandia y Noruega, desde el puerto de Gardar, en el asentamiento oriental. Los vikingos que vivían en Groenlandia tenían el monopolio del comercio del marfil de morsa. Y empezaron a nadar en la abundancia. Tenemos registros comerciales de la época y uno de ellos muestra un cargamento de marfil, nada menos que de 520 colmillos de morsa. Eso equivalía a 780 vacas o 60 toneladas de pescado. Tenía un valor enorme. Los beneficios de la venta del marfil permiten a los vikingos adquirir mercancías esenciales para la vida en Groenlandia a través de comerciantes de Islandia y Noruega. Les suministraban hierro, clavos de hierro y herramientas de hierro que necesitaban en el día a día para sobrevivir. Pero a través de esta conexión con Europa importan algo más que bienes materiales. En el siglo X, los vikingos de Noruega renuncian a sus creencias paganas y el cristianismo se impone como su religión. Los vikingos de Groenlandia pasan a ser súbditos de la corona noruega y también se convierten. Esta conexión con Europa y Norteamérica permite que los asentamientos de Groenlandia prosperen durante cientos de años, llegando a mantener a miles de personas. Y sin embargo, la última prueba definitiva que tenemos de la presencia vikinga en Groenlandia es el registro de un matrimonio en 1408. Después de 1408, simplemente parecen desvanecerse. Y arqueológicamente, lo que vemos son las ruinas de sus casas, de sus graneros, ruinas de iglesias, pero la gente ha desaparecido. ¿Qué pudo causar que todo un pueblo, aparentemente, se desvaneciera de la faz de la tierra? Los arqueólogos daneses Jørgen Melgar y Null Kroll investigan un cementerio vikingo en Brattahlid, en el asentamiento oriental. ¿Podría aportar alguna nueva pista? Melgar y Kroll excavan y encuentran muchos enterramientos ordenados, como era de esperar. Pero además encontraron uno muy impactante. Era una fosa común. Cuando examinaron los cráneos, descubrieron que 5 de los individuos habían sido golpeados con objetos afilados. Podemos ver con bastante claridad lo que tienen que ser lesiones letales causadas por espada o hacha, lo que lleva a la conclusión de que probablemente todos cayeran en combate. ¿Es esto una pista de lo que les ocurrió a los vikingos en Groenlandia? ¿Fue el comienzo o el estallido de una guerra civil? ¿Cuánto tiempo se podía mantener una guerra así? ¿Escribieron ellos mismos su propio epitafio? Si es cierta la teoría de que estos restos son evidencia de la desaparición de los asentamientos vikingos en Groenlandia, habría que suponer que su datación vendría a situarlos alrededor del año 1400, cuando se cree que terminó el asentamiento. Pero Melgar y Kroll tienen un problema. En el momento de la excavación, en la década de 1960, no se podían datar directamente los restos humanos. Sin embargo, en los años 80 ya se había desarrollado un método preciso, la datación por radiocarbono.
El profesor Niels Linnerup continúa donde lo dejaron Melgar y Kroll. Una de las cosas en las que trabajamos mucho con los restos humanos de Groenlandia fue en intentar datarlos. Ver cómo podían encajar con la imagen general que tenemos de la historia del asentamiento de Groenlandia. El profesor Linnerup dató por radiocarbono los esqueletos de la fosa común. La datación por radiocarbono de los individuos de la fosa común muestra que pertenecen a la primera época del asentamiento. Estos individuos murieron alrededor del año 1000. Pero los vikingos siguieron viviendo en Groenlandia durante siglos. Lo que fuera que causó estas muertes violentas ocurrió demasiado pronto, mucho antes del fin del asentamiento. Es posible que se enfrentasen no a una amenaza interior, sino procedente de fuera de sus asentamientos. ¿Tal vez un enemigo extranjero? Encontramos una pista importante en un manuscrito medieval, la historia de Noruega. La historia de Noruega describe a un grupo de personas que los vikingos llamaban los Skraelings, algo así como los miserables. No es un cumplido. Algunos registros de la época hablan de conflictos. Algunos groenlandeses fueron asesinados, a otros se los llevaron. No fue pacífico. Un relato vikingo cuenta cómo llegan los Skraelings al asentamiento occidental. A mediados del siglo XIV, Ivar Bardsson es enviado por los jefes del asentamiento oriental para comprobar cómo están las cosas en el occidental. Según su descripción, dice que no quedaba nadie en el asentamiento cuando él llegó. Encontraron animales, pero no quedaban humanos vivos, así que ahora es de los Skraelings. Y todo parece indicar que hubo una masacre. El asentamiento occidental desapareció en algún momento a mediados del siglo XIV. Los documentos históricos sugieren que un pueblo extranjero destruyó el asentamiento occidental. Pero, ¿hay algo de cierto en ello? Cuando los vikingos llegaron por primera vez a Groenlandia, en el año 985 no encontraron a ninguna población indígena. Pero ahora los arqueólogos creen que hacia el año 1200, un grupo de proto-inuits, conocidos como los Thule, cruzaron desde Canadá al norte de Groenlandia. Este es el pueblo al que los vikingos se refieren como los Skraelings, y se considera que son los antepasados de los inuits modernos. Se expanden rápidamente hacia el sur, en dirección a los vikingos. Los Thule son cazadores expertos en este entorno ártico. Sus técnicas de caza son tan eficaces que el pueblo inuit siguió utilizándolas hasta bien entrado el siglo XX. Como se ve aquí, en una rara filmación de 1922 de sus métodos de caza. Los Thule desarrollaron técnicas para explotar cualquier recurso alimenticio disponible, incluso en pleno invierno. Las focas capuchinas necesitaban salir por los agujeros del hielo para respirar. Cuando la foca se asomaba, los Thule estaban esperando al acecho con arpones y lazos. En lugar de cazar en grupo, como los vikingos, los Thule desarrollaron técnicas que les permitían cazar solos o en pequeños grupos durante todo el año. Sus métodos de caza en tierra y en el hielo son mucho más seguros que los de los vikingos, que cazan a las focas desde sus barcos en las peligrosas aguas del Ártico. Los Thule necesitan mucha menos organización grupal y menos despliegue que los vikingos para sobrevivir a los duros inviernos de Groenlandia. Hacia el año 1300 han alcanzado el asentamiento occidental y hacia el 1400 el oriental. ¿Fueron aniquilados los vikingos de Groenlandia por los guerreros inuit en su avance? El descubrimiento de las ruinas de un granero vikingo va a ser clave para desvelar el misterio.
El profesor Thomas McGovern es arqueólogo y miembro de OBAN, la Organización Biocultural del Atlántico Norte. Un grupo dedicado a desvelar los misterios arqueológicos del gélido Atlántico Norte. En los años 70 tuvimos la oportunidad de trabajar en varios proyectos en el asentamiento occidental, como en una granja del interior, donde encontramos un complejo de casas sin excavar. Así que pudimos empezar desde la superficie y excavarlo sistemáticamente. Ese descubrimiento era una oportunidad de oro para investigar en detalle lo que había ocurrido allí y saber si los Skraeling fueron los responsables de la desaparición del asentamiento occidental. Durante la excavación, el equipo descubre algo sorprendente: madera del tejado de la granja. No hay que olvidar que en ese hábitat la madera es muy escasa y muy preciada. Cuando se abandona una casa se aprovecha toda la madera. Por eso el hecho de que la madera siguiera allí como si la construcción se hubiera derrumbado nos sorprendió. Si los colonos vikingos del asentamiento occidental se hubieran marchado de forma ordenada, se habrían llevado toda aquella madera. Hicimos una serie de dataciones por radiocarbono y todas se agrupaban a mediados del siglo XIV, lo que se acerca bastante a las estimaciones de Ivar Björnsson. ¿Mataron los Thule a los vikingos y destruyeron el asentamiento occidental, como sugiere el informe de Ivar Björnsson del siglo XIV? ¿Fue la causa del apocalipsis de los vikingos de Groenlandia una invasión extranjera? McGovern busca pruebas de un ataque. Una evidencia que uno espera ver son restos de incendios, una forma clásica de atacar una población, pero no había nada de eso. Si el asentamiento fue atacado y sus pobladores masacrados, debería haber indicios de violencia. Pero McGovern no encuentra a ninguno. Parece que después de todo, los Thule no destruyeron el asentamiento occidental. En cambio, lo que sí encuentra son restos óseos de terneros, corderos y un gran perro de caza. En distintos yacimientos del asentamiento occidental se encuentran cráneos de perros en las capas superiores, de modo que allí ocurrió algo al final. Es un extraño hallazgo. ¿Por qué hay tantos esqueletos de animales dentro de esta casa vikinga? Un análisis más detallado de los huesos revela algo inquietante. Los vikingos de Groenlandia utilizaban el ganado vacuno y ovino principalmente para producir leche, queso y yogur. Pero estos restos muestran signos de que fueron descuartizados. En estos huesos veíamos marcas de cortes en los huesos. Y junto a los restos de las vacas despedazadas había huesos de al menos uno de estos grandes perros. Todo parecía indicar que no había muerto de muerte natural. Aquellos animales habían sido sacrificados por una sola razón: para comer. Esto es un desastre, porque si se comen a sus animales domésticos, más adelante no tendrán de qué alimentarse. Y no hay indicios de que el perro formara parte de su dieta. Sabemos que eran animales de caza, dependían de ellos para sobrevivir. Y si los mataban, no sobrevivirían hasta el año siguiente. Parece indicar una situación de emergencia. Aquella gente estaba hambrienta y desesperada. La supervivencia era más importante que cualquier consideración sobre su futuro. Los vikingos habían vivido prósperamente en el asentamiento occidental durante más de 350 años. ¿Qué podía haber cambiado tan drásticamente para que se estuvieran muriendo de hambre? Para McGovern, su trabajo no ha respondido a la pregunta de por qué desaparecieron los vikingos de Groenlandia. Sin nuevos hallazgos, parece que los vikingos de Groenlandia seguirán perdidos en las brumas de la historia. Pero la investigación de McGovern recibe un impulso desde un lugar insólito. A 3 kilómetros bajo la superficie de Groenlandia.
A partir de 1988 se emprende un gran proyecto científico en la capa de hielo de Groenlandia. En el llamado Proyecto 2, los científicos se dirigen a la capa de hielo de Groenlandia, a unos 1.200 kilómetros al norte del asentamiento occidental, para perforar y extraer testigos hasta a 3 kilómetros de profundidad. Y analizando esos cilindros de hielo, son capaces de determinar los cambios climáticos de un pasado lejano. Cada año, el agua que se congela se incorpora a la capa de hielo acumulándose en estratos a lo largo del tiempo. Analizando los cambios en la estructura química del hielo año tras año, los científicos pueden hacerse una idea de la historia climática de la región en los últimos 100.000 años. ¿Podrán aportar alguna pista sobre la causa del abandono del asentamiento occidental y la desaparición de los vikingos de Groenlandia? Entre los años 950 y 1250, el análisis de los testigos de hielo muestra algo sorprendente. El clima durante el periodo inicial de la ocupación nórdica era más cálido. Seguramente tuvieron una serie de estaciones más favorables, con inviernos más cortos y más lluvias en verano. Esto se conoce como el periodo cálido medieval. A los vikingos que habían llegado a Groenlandia les permitió arraigar en lo que de otro modo habría sido una tierra estéril e inhóspita. Pero estas temperaturas cálidas no iban a durar. Los cielos nublados y la escasez de luz solar no eran nada nuevo para los vikingos de Groenlandia, pero en 1257 aumentaron. La ceniza expulsada a la atmósfera por una gran erupción volcánica en Indonesia bloquea la luz solar en todo el planeta. Las temperaturas descienden en todo el mundo. Los efectos son catastróficos en la ya gélida Groenlandia. Los veranos se acortan, los inviernos son cada vez más largos y fríos, y los mares mucho más turbulentos. Las condiciones en el mar empeoran cada vez más. Hay icebergs, las tormentas también aumentan. Se hace mucho más peligroso hacer la travesía entre Groenlandia y Noruega. La frecuencia y severidad de estos periodos fríos se incrementan a partir de mediados del siglo XIII, hasta que en el siglo XIV el clima se vuelve increíblemente frío y duro. Las temperaturas medias de toda Groenlandia se desploman más de 4 grados. El descenso es tan severo que un glaciar cercano al asentamiento occidental crece 15 kilómetros. Este periodo se conoce como la Pequeña Edad de Hielo y dura hasta mediados del siglo XIX. Hay un pico de frío muy severo a mediados del siglo XIV. Por lo que sabemos, es uno de los picos más fríos en 800 años. Sería desastroso para la agricultura vikinga. Afecta al crecimiento de la hierba que necesitas para tus animales, porque la tierra estará helada mucho más tiempo. El rápido aumento de los inviernos fríos en la década de 1300 coincide con las evidencias del abandono del asentamiento occidental de Groenlandia y refleja la situación durante el periodo previo a ese último registro histórico de un matrimonio en 1408. Es una pista climática importante que explicaría no solo por qué los vikingos de Groenlandia se comieron sus propios animales, sino también por qué tuvieron que abandonar el asentamiento occidental. ¿Pero hay pruebas de que el asentamiento oriental también sufrió un cambio climático fatal? El asentamiento oriental tiene una de las condiciones más favorables de Groenlandia. Está lejos de las superficies heladas del norte, así que está protegido de los elementos. Tiene mejor suelo y es mejor para la agricultura. Los paleoclimatólogos buscan pistas en el fondo de un lago a 9 kilómetros del asentamiento oriental. Los lagos son maravillosos para reconstruir el clima del pasado porque son grandes trampas para sedimentos. Los sedimentos arrastrados por el agua se depositan en el lecho del lago, acumulándose en capas a lo largo del tiempo.
podemos hacer una reconstrucción de los sucesos a lo largo de la historia. Cuanto más profundamente perforamos en los sedimentos del lago, más retrocedemos en el tiempo. El paleoclimatólogo Tobias Snyder examina un testigo de sedimentos extraídos del lago cercano al asentamiento oriental. Analizando la composición química de cada capa anual, Snyder puede obtener una visión detallada del clima, que se remonta cientos de años atrás. ¿Fue un cambio climático el causante de la desaparición del asentamiento oriental, como ocurrió en el occidental? Snyder examina las muestras de sedimentos en busca de restos de cera en las hojas. Las hojas de las plantas que crecen alrededor del lago están cubiertas por una capa cerosa. Cuando mueren las plantas, restos de estas ceras se sedimentan en el fondo del lago. En la composición química de las ceras de las hojas está guardada la historia del clima. Las plantas forman una capa de cera en las hojas para protegerlas de la evaporación y la pérdida de humedad. Estas ceras epicuticulares se producen a partir del hidrógeno del agua. Cuando la planta se expone a la evaporación, el agua que contiene los isótopos más ligeros se evaporará primero y el agua más pesada se quedará en la planta. Snyder analiza la muestra en busca de los tipos de isótopos de hidrógeno almacenados en las ceras de las hojas a lo largo del tiempo. Y lo que descubre es asombroso. Desde el año 950 hasta el año 1500, hay una disminución constante de los isótopos de hidrógeno más ligeros. A lo largo de este periodo hay más evaporación, pero también, y esto es crucial, menos precipitaciones. En 1400, hacia el final de la ocupación vikinga de Groenlandia, el asentamiento oriental sufre una sequía. Un descenso en las precipitaciones habría sido devastador para los vikingos. Habría puesto en jaque toda su forma de vida. Si los inviernos se alargan, hay menos precipitaciones y no pueden cultivar forraje para sus animales, lo que significa que no tienen de qué alimentarse y cada vez es más difícil sobrevivir. Este es un gran paso para desvelar el misterio. Pero hay un problema. Los Thule consiguen sobrevivir al cambio climático con tanto éxito que hoy en día el 90% de los groenlandeses tiene ascendencia Thule. ¿Por qué ellos sobreviven pero los vikingos de Groenlandia no? ¿Qué fue lo que los borró a ellos de la historia? En la época en la que desaparecen los vikingos de Groenlandia, una enfermedad arrasa Europa sumiendo el continente en el caos. La peste negra. Entre 1347 y 1351, varias oleadas de peste bubónica, llamada la peste negra, arrasó Europa y mató a millones de personas. En Noruega, la peste acaba con cerca de la mitad de la población, y en Islandia el impacto también es enorme. Los vikingos de Groenlandia estaban conectados a través de una red comercial con Islandia y Noruega. Los barcos que transportaban hierro atracaban en el asentamiento oriental y regresaban cargados de colmillos de morsa. Estos comerciantes habrían sido los transmisores de la enfermedad. Una persona enferma de peste podría haberla propagado rápidamente. Es muy probable que eso provocase la muerte de todo un poblado. ¿Pero llegó la peste negra a la vecina Groenlandia? Las investigaciones realizadas en los cementerios muestran que la peste negra nunca llegó a Groenlandia. Parece que los vikingos de Groenlandia consiguen sobrevivir a esta epidemia. Pero no es necesario que la peste negra infecte a esta población vikinga para que tenga un efecto nefasto en el asentamiento. Una vez que Noruega es alcanzada por la peste negra, la demanda de marfil se desploma. Es necesario reconstruir las sociedades de los cimientos y simplemente desaparece la demanda de artículos de lujo como el marfil. A esto se añade el comienzo de la pequeña edad de hielo.
Y a medida que las temperaturas bajan, los mares se vuelven más violentos. Cuando hay demanda de colmillos de marfil, la gente está dispuesta a arriesgarse. Pero de repente ese viaje se vuelve mucho menos tentador y mucho más peligroso. Con el tiempo, el norte de Europa se recupera de la peste negra. La cultura, el comercio y la ciencia vuelven a florecer. Pero el marfil de morsa tallado ya no volverá a estar de moda. El interés por comerciar con Groenlandia desaparece. Se recoge menos marfil de morsa y, lo que es más importante, llegan menos suministros esenciales, como el hierro, a los asentamientos. Y los mares cada vez más agitados hacen que el viaje a Terranova para traer madera sea demasiado peligroso. El suministro de madera se interrumpe. Su economía se hunde. Con el empeoramiento del clima, ahora los vikingos de Groenlandia lo tienen todo en contra. Su modo de vida y su supervivencia están en peligro. El profesor Niels Linderup cree que el colapso de la economía y el empeoramiento del clima podrían haber provocado un éxodo masivo de la población de Groenlandia. Siempre intento imaginarme a un viejo granjero de la Groenlandia vikinga en lo alto de una colina, contemplando su granja y diciéndole a su joven hijo: «Mira, hijo, algún día todo esto será tuyo». Y lo que ve su hijo es una granja destartalada con unos pocos animales escuálidos. Y dice: «¿Sabes qué, papá? Me largo». Y en el primer barco que llega se va a Noruega o a Islandia. Ahora que Noruega e Islandia se han recuperado de la peste negra, son lugares ideales para vivir. Esta despoblación debió tener graves consecuencias para los que se quedaron. Aunque no hay pruebas escritas de una gran migración, Linderup cree que incluso un lento goteo de gente abandonando Groenlandia debió ser igualmente desastroso. Si una pareja joven se marcha de vez en cuando, al principio no se nota, pero en algún momento no solo significará que dos personas se han marchado, sino también que ha desaparecido su potencial de tener hijos. Así que 10 o 20 años después, te das cuenta de que solo quedan 500 personas y muy pocos jóvenes. Los vikingos de Groenlandia han construido su sociedad sobre la idea de un jefe rodeado de gente. Y cada una de esas personas es vital para la supervivencia de la comunidad. Cuantos menos hombres haya, menos focas podrán cazar y llevar al asentamiento. Y la gente va a empezar a pasar hambre. Cada vez se va a ir más gente, porque la vida es más y más difícil. Los vikingos de Groenlandia estaban al borde de la extinción. Solo hacía falta un último empujón. El análisis de los testigos de hielo tomados durante el Proyecto 2 de la capa de hielo de Groenlandia revelan un pequeño cambio, pero aporta una pista importante. Los testigos extraídos a más de 1.400 kilómetros tierra adentro del asentamiento oriental muestran un aumento constante de la sal marina a partir del año 1200. El viento arrastra hacia el interior más agua de mar, que se deposita en la capa de hielo. Esto refleja un mar más agitado alrededor de Groenlandia, con tormentas más frecuentes y severas. Más adelante, en 1425, se produce un pico importante de sal, que coincide con el último registro conocido de los vikingos de Groenlandia, el matrimonio registrado en 1408. En este periodo de principios del siglo XV, el mar se vuelve cada vez más peligroso. Las granjas están fracasando y no tienen más remedio que ir a cazar focas para sobrevivir como su principal fuente de carne. Con una población mermada, todo cuanto hacía falta para acabar con los vikingos de Groenlandia era una tormenta especialmente violenta durante una expedición de caza. Tenían barcos de 6 remos que podían ser muy rápidos, pero también volcar con facilidad, con lo que causaban muchas muertes.
Una tormenta catastrófica llega justo en el momento equivocado y ahoga a un gran número de gente. Se produce la pérdida de casi todos los adultos activos y la población que queda son ancianos, enfermos y niños. Con la desaparición de los proveedores de alimentos, los vikingos que quedaban se enfrentaban a un futuro sombrío y a un final dramático. Los arqueólogos no pueden saber con exactitud cuándo perecieron los últimos vikingos de Groenlandia. Pero de lo que sí están seguros es de que tras cientos de años en Groenlandia, este pueblo al final ya no pudo sobrevivir. Un brutal cambio del clima, tanto en tierra como en el mar, el colapso de su economía y un éxodo final debilitante. Es un círculo vicioso que conduce a un claro resultado: el fin de los vikingos de Groenlandia. Pero queda otro interrogante. Los groenlandeses modernos muestran una similitud genética del 90% con los Thule nativos. Los groenlandeses, en su gran mayoría, son descendientes directos de los Thule. La población inuit de Groenlandia mantuvo el modo de vida tradicional de los Thule hasta bien entrado el siglo XX. Donde perecieron los vikingos, los Thule sobrevivieron. Las pruebas arqueológicas sugieren que los vikingos decidieron no adoptar las técnicas que los Thule habían empleado para sobrevivir durante miles de años en los duros entornos árticos. Pero ¿por qué los vikingos no copiaron a sus vecinos Thule para sobrevivir? Se trataba de una comunidad dominada por su cacique, por sus élites. No era una comunidad igualitaria. Fundamentalmente, ese tipo de sociedad jerárquica tan estricta ahoga la creatividad y la innovación. No hay muchas oportunidades de pensar en una forma diferente de hacer las cosas y ponerla en práctica sin incurrir en la ira de tu comunidad y ser castigado por ello. Se rechazaron las innovaciones que no contribuyeran directamente a la recolección de marfil, la caza de focas o la agricultura de los vikingos. Y todas estas eran actividades comunales. Cuando el clima cambió y sus granjas fracasaron, los vikingos se adaptaron intensificando la caza de focas, pero siguieron optando por cazar como siempre lo habían hecho, comunitariamente. Y la migración de las focas solo se produce 2 veces al año. La presión sobre la caza en el modelo vikingo de Groenlandia debió ser muy intensa. De hecho, los vikingos solo se permitían una oportunidad para conseguir comida suficiente para que su población pasara un largo invierno. Es un sistema muy diferente de la forma de cazar de los Thule, que había demostrado su éxito durante milenios. Hay una serie de prácticas que los vikingos de Groenlandia podrían haber adoptado de sus vecinos Thule. Técnicas como arponear focas a través del hielo, asegurando un suministro constante de carne todo el año. Los Thule también cazaban en solitario, para abastecer a su familia y no a toda la comunidad, como hacían los vikingos. Creo que los vikingos no querían hacerlo. Podrían haber adoptado todas esas prácticas. Es posible que algunos dijeran, vamos a hacerlo como los nativos, por así decirlo. Pero creo que para otros muchos vikingos eso habría sido inconcebible. Habría sido un cambio cultural demasiado grande, un retroceso incluso. Los vikingos se negaron a alterar su forma de vida saliéndose de la rigidez de sus costumbres, ni siquiera teniendo delante una solución, el modo de vida Thule o Inuit. Lo que había permitido a los vikingos echar raíces en Groenlandia, su modo de vida agrícola comunal, al final se convirtió en su talón de Aquiles. Cuando Groenlandia cambió, los vikingos no fueron capaces de adaptarse y pagaron el precio más alto.